también en este caso de alguna información como se recurrió muchas veces, más adelante vamos a controlar una serie de enfermedades como la diabetes, como puede ser también la presión de bolsas culturales. Cuando nosotros hablamos de diabetes es que estamos hablando específicamente de pulmón, específicamente de neumonía o inflamaciones justamente a nivel de carisma pulmonar. Recordemos que las enfermedades a nivel respiratorio, estas son las más comunes, junto con las locomotoras a nivel, en este caso, de los animales adultos, hablando en este caso de equinos. En móviles se suelen presentar, pero digamos que quizá la resolución clínica es un poco más sencilla, entre comillas, que animales en este caso equinos. Y en animales no natos, tanto terneros como en otros, justamente cuando se están presentando, claramente es una enfermedad que requiere atención, es una enfermedad justamente que requiere una resolución en estos casos de emergencia. Porque hablando de mortalidades y morbilidades, a nivel de mortalidad de respiratorias es más grave y más común en neonatos, y hablando de morbilidad es más común en animales grandes. Ya hemos estado hablando también de neumonía, vamos a poner la neumonía juvenil. Usualmente es causada por dos organismos, hablando específicamente de terneros, son las que más tienen de afección directa a nivel pulmonar. En otros, el principal agente patógeno va a ser el Rhamnococcus aquí. En animales adultos, el principal agente patógeno va a ser el Pseudococcus aquí. Y todas estas pulmones pueden estar condicionadas siempre a una inmunosupresión o condiciones justamente de estrés en los animales. Todo proceso de estrés, todo proceso de inmunosupresión en el animal, todo proceso que haga que tenga una depresión justamente en su sistema, en este caso de defensa, pues va a permitir que bacterias como las que podemos ver aquí sean o tengan un escenario adecuado para que puedan justamente recuperarse. Algunas de estas, de hecho, son habitantes normales de nuestro respiratorio y que claramente al verse sometidas a ambientes heterógenos, pues aprovechan para hacer de comunicación. Es más común, como ya comentamos, la mortalidad en terneros que en adultos. Tengo unos agentes primarios, principalmente, también podemos incluir Bacteria multócida, que afecta, en este caso ya sea áreas inferiores, hablando específicamente de pulmón, y que puede también causar con procesos de coinfección. Hay que entender que cuando hablamos nosotros de neumonía, hay dos tipos que también dependen de la gravedad con la que se presenta este tipo de neumonía. Tenemos una neumonía localizada o focalizada y tenemos otra neumonía, llamémoslo multifocal. Una más grave que la otra. Usualmente la localizada siempre se va a presentar y por lo general siempre va a estar en la parte, en este caso, cranioventral de los lóbulos pulmonares, y la focalizada va a estar en este caso diseminada en toda la parte ventral, toda la parte radial, y empezando a llegar hasta la parte craneal del pulmón. ¿Por qué es grave justamente la presentación de estas dos? Porque a mayor infección del pulmón, recordemos que pues, el pulmón es infeccioso, esto pasa por procesos inflamatorios, y la misma inflamación va en un proceso de depósito de fibrina y fibrosis. Y pues vamos a tener pulmones que van ir perdiendo esa capacidad de confianza, como se conoce en equinos, que es la capacidad que puede expandirse, y pues claramente dañar o haber problemas justamente de intercambio gaseoso al momento de ingresa. Entonces muchas veces animales que tienen compromisos pulmonares diseminados que realmente el órgano pues terminan muriendo por procesos de asfixia. Así veríamos nosotros un proceso justamente de terneros que presentan problemas por plasma, por neumonía, perdón, la neumonía, digamos que es muy parecida al virus cisticercomico, lo que hace que hay un proceso de hematización a lo largo de todo el tracto respiratorio. Aquí vemos una tráquea normal, una tráquea sin ningún compromiso. Aquí podemos observar nosotros un número claramente ya disminuido por un problema base que es un colapso, como vimos ahorita. Se pueden ustedes justamente como ese paso normal del lumen traqueal se termina viendo comprometido por la presencia de esta bacteria. Y lógicamente, si un animal neonato presenta una condición de estas, pues va en este caso a terminar falleciendo. Recordemos que los animales neonatos, pues justamente son animales hipogamaglobulínicos, ¿cierto? Entonces, no tienen la carga
suficiente para poder afrontar este problema que está empezando a generarse, lo que va justamente a permitir que sea mucho más fácil la migración de bacterias y que terminen generando problemas como estos. Aparte de eso, también tenemos un aparato de defensa mecánico, por así decirlo, involucionado. Hablando específicamente de toda la parte ciliar, que está en la línea ciliar superior, esto es la parte de células falciformes, que está acá viene en toda la parte de la línea, toda el tráqueo, toda la parte cardíaca, que está encargada de producir justamente ese moco para que se puedan posteriormente expulsar. Y recordemos también que el aparato respiratorio en el neonato, o el mejor dicho, animal del feto, al animal post nacimiento, animal extraútero, pues es totalmente diferente también. A nivel proteíno tiene unas condiciones que son mantenidas de la madre, y el nivel proteíno ya tiene que justamente empezar en este caso a ver cómo empieza a oxigenar y a ver cómo empieza a desarrollar justamente toda esa parte pulmonar normal en animal neural. Hablo específicamente de unas células neuronales que vamos a ver ahorita. Así sería, digamos, la fisiopatología de una enfermedad bacteriana, hablando de Pasteurella fructosa, digamos que se comportan de la misma manera. Claramente tenemos una serie de células de defensas, en este caso toda la parte alveolar, que es donde se encuentra toda la conformación celular, digamos, del pulmón. Y eso lo que hace es generar un proceso de fagocitosis a nivel de esa bacteria, lo que hace es atraparla para evitar justamente que empiece a diseminarse. Sin embargo, ocurre un problema en este caso, donde esa bacteria tiene una serie de factores, en este caso, unos antígenos, mejor dicho, toda esa parte de la membrana, lo que hace es, en este caso, empezar a producir o permitir justamente que ese macrófago termine lisándose y pueda replicarse justamente dentro de él. Es decir, que toda esta parte de factores de complemento, esta parte de factores de coagulación, pues termina siendo ineficiente porque, aparte de eso, como es un animal neonato, tampoco tiene la suficiente carga celular de glóbulos blancos para poder, en este caso, contrarrestar justamente la agente bacteriana que está empezando ahí a formarse. Posteriormente, esto va a generar un proceso de citotoxicidad a nivel justamente celular y claramente va a permitir también la unión de antígenos que van, digamos, en vez en este caso de proveer el beneficio que considera la eliminación de la bacteria, pues lo que van a hacer es hacer que perdure mucho más tiempo y que se pueda recuperar mucho más fácil en toda la parte del tracto respiratorio. Tenemos enfermedades virales predisponentes, aquí el hidrotraqueitis, el virus de la diarrea viral bovina, herpes virus también son condicionantes, que son básicamente tres de las que forman el complejo respiratorio bovino. Animales que vienen condicionados con enfermedad viral, recordemos que lo que hacen es inmunosuprimirse y condicionan para que enfermedades bacterianas secundarias pues puedan colonizar. Afecta el aparato mucociliar, provee una pobre ventilación, claramente no tengo una adecuada entrega de aire o intercambio gaseoso y pues claramente vamos a tener fallas en intercambio, en este caso también de aire que va a intentar dentro del animal. Pues si el animal no oxigena, si está hipoxémico, posteriormente va a terminar muriendo por un proceso de asfixia. Signos clínicos que afectan al animal que tiene manejo hemolítica o proceso justamente bacteriano o bacteriológico, fiebre, depresión, anorexia, pues la disminución de la producción de leche, que es en animales adultos. Aquí, cuando hablemos de nosotros, pues sería más que todo es un animal que tiene una disminución o que no gana peso o que tiene una disminución de la conversión justamente alimenticia. Hay salivación, descarga nasal, claramente cosas como dolor justamente, no sé, es un animal justamente que va a estar en estrés expiratorio, porque justamente esa misma contracción del pulmonar pues te va a generar dolor. Aquí observamos claramente un animal que presenta un proceso justamente de neumonía, vemos un patrón es este. Parece como bronquial, ¿no? Un patrón bronquial ocasionado por un proceso justamente neumónico. Otra característica que tener en cuenta es justamente los estertores, esos son
sonidos a nivel pulmonar que se van a producir. Los estertores básicamente se producen por el contenido líquido que termina depositándose dentro del alveolo. Recordemos que la unidad funcional del pulmón es el alveolo. Aquí también donde va a estar justamente toda la carga celular del pulmón, hablando específicamente de neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, claramente los macrófagos alveolarios. Y pues cuando tengo procesos de inflamación, procesos de migración bacteriana, pues lo que origina esto es que terminan acumulándose de líquido por diferencia justamente de presiones. Aquí también entramos a hablar entonces de los tipos, digamos, de neumonía que se pueden presentar. Hay 4 tipos, por así decirlo. Tenemos un primer tipo que es el hematizante, tenemos un segundo tipo que es ocasionado por la migración, en este caso intracitaria, y un segundo tipo que básicamente es la parte ya cuando mueren esos eritrocitos, cuando empiezan a formar depósitos de muerte eritrocitaria y también empiezan a formar depósitos en estos casos de fiorina. Casi, llamémoslo como un proceso de necrosis. Claramente, en fases tempranas, el primero va a ser en estos casos el hematizante, que es cuando digo proceso inflamatorio, recordemos que toda esta cascada de inflamación lo que hace es generar remodelaciones a nivel vascular, y esto permite que haga yaquinotaxis. Para que haya yaquinotaxis tengo que tener un movimiento constante, por así decirlo, a nivel de la membrana, para que puedan llegar a células de defensa y pueda atacar lo que está originando el problema. La inflamación, recordemos que es un mecanismo de defensa, mediado justamente por las interleucinas. A nivel del pulmón, ¿qué interleucinas van a interactuar? Están en estos procesos de neumonía, interleucina 6, 8, factores de necrosis tumoral principalmente. Aparte de eso, vamos a tener también procesos de quimiotaxis y de endotoxemia, mismo originado para atacar el parásito, que no va a solucionar el problema, porque recordemos que el animal muy comprometido a este punto, claramente ya tengo líquido dentro del alveolo, y pues va a cuidar todo ese líquido del espacio intracelular al espacio extracelular. Entonces, por eso en un parénquima pulmonar que haya estado condicionado a un proceso de anemia, pues vamos a ver en este caso procesos hiperémicos. De hecho, es muy común que veamos, cuando hacemos una necropsia ocasionada por un proceso de neumonía en un animal, veamos un pulmón totalmente pigmentado de rojo, porque justamente toda esa parte vascular que tiene que estar pasando por el lecho vascular termina migrando por fuera, termina constando el parénquima y se ve justamente como casi de la misma apariencia del hígado. Ahora bien, si ese problema no se solucionó, si ese edema sigue aumentando y si también, digamos, los depósitos de fibrina están aumentando, pues termina generando consolidaciones pulmonares. ¿Qué es la consolidación pulmonar? Básicamente un proceso inflamatorio que origina fibrosis, es decir, que origina pérdida, por así decirlo, de su funcionamiento a nivel del parénquima pulmonar. ¿Cómo vamos a ver nosotros eso con un ultrasonido? Una radiografía, básicamente una estructura o radiolúcida o una estructura, en este caso, hiperecoica. Y a la necropsia, ¿cómo se va a ver? Pues un pulmón totalmente gris. Y la auscultación, ¿cómo vamos a ver nosotros un proceso, cómo vamos a identificar un proceso de edema ocasionado por un proceso de neumonía? Pues de esta manera. Como ustedes pueden ver, claramente ocasionado justamente por el cúmulo de líquido ocasionado por un edema dentro de ese alveolo pulmonar. Un tercer una respiración superficial. El cuello justamente se lo traemos también es una indicación, digamos, del pronóstico de la enfermedad. Es mucho más fácil poder cerrar animales que han pasado los 5 días de nacido a cerrar animales que a los 1 o 2 días de nacido empiezan a mostrarse bloqueo respiratorio. Por todo el proceso, digamos, involutivo que tienen ellos con ellos aparato, no solo respiratorio, sino también cardiovascular. Porque bueno, también hay que tener en cuenta algo, digamos que esa parte respiratoria está muy ligada a la parte cardiovascular. Hablando específicamente de ese corazón izquierdo. Tiene que ver mucho con el corazón izquierdo, con el ventrículo izquierdo, tiene que ver mucho con esa presión arterial, tiene que ver también con esa presión pulmonar. Digamos que son 3 variables que tienen en cuenta también cuando se quiere evaluar, por ejemplo, el grado de afectación a nivel sistémica general del pulmón.
Animales claramente que se encuentran disminuidos en peso, animales caquéxicos, también podemos llegar a tener animales que presentan el cuello sobreextendido, esto es una finalidad para recibir más oxígeno. Usualmente, digamos que lo que hacen es permitir que se estire justamente ese cuello para que esa quede totalmente en posición horizontal y sea mucho más fácil por él poder tratar el oxígeno. O pérdidas de 50 pulmones ocasionando el proceso de contaminación. Tratamiento en estos casos, digamos que utiliza antibióticos de amplio espectro, es en este caso la base, por así decirlo. Podemos utilizar antiinflamatorios, podemos usarlos, pero digamos que el problema aquí es corregir justamente ese proceso hipóxico que está originando esta falla de disminución de energía. Y claramente, por ejemplo, al momento de utilizar nosotros una hexametación, una reducción, estaríamos inmunosuprimiendo al animal. Sería contraproducente, sí, sería beneficioso también, porque recordemos que ese mismo proceso que está originando esa consolidación pulmonar tiene que ver con una respuesta ocasionada por la misma información de inmunocomplejos, quimiotaxis, que se originan para atacar el agente causal de este neumonía. Antihistamínicos, ¿por qué utilizarían ustedes un animal con neumonía? Pero digamos, ¿qué hace un antihistamínico a nivel respiratorio? Exactamente. Lo que hace es permitir, digamos, hacer una apertura para que pueda ingresar más oxígeno y mantenerlo en ese proceso hipóxico. Usualmente estoy acompañado de un soporte de oxigenoterapia. Sucede igualmente, por ejemplo, con la repina, básicamente tiene las mismas funciones. Y ya, pues, acompañado de esto, pues, de toda una terapia de soporte adicional a lo que es únicamente fisioterapia. Pasteuroglucosidad, pues, es casi igual o lo mismo que mielomolítica, digamos que se comporta de una manera. Son patógenos oportunistas que llegan a migrar y generan dosis justamente de neumonía. Cuando se presenta diferencia anterior, pues lo bueno es que es sensible a muchos antibióticos, entonces podría hacerse un antibiograma para ver qué antibiótico se usa. Sin embargo, aquí el clorfenicol, la clorpromazina, ceftriaxona, cefalexaminas de fermentación, pues funciona muy bien en todo problema respiratorio. Signos clínicos que va a presentar un animal de estos: fiebre, claramente. Recordemos que la fiebre acompaña de una respuesta sistémica para que se pueda atacar a la gente y evitar que se vertique. Depresión, porque hay dolor y claramente tiene que ser oxígeno en animales hipóxicos, seguramente tiene que estar letárgico. Anorexia moderada severa, tos, incremento y la profundidad de la respiración. Recordemos que como en vías aéreas inferiores estamos hablando de una disnea de qué tipo: inspiratoria o expiratoria. Una disnea de tipo expiratoria. Y claramente una disminución en la ganancia o en la producción, mejor dicho. Esto, generalmente hablando, enfermedades globales. Perdón, bueno, sí, signos clínicos globales en el neumonía ocasionada por Pasteurella. Puedo llegar a tener, digamos, también una serie de afecciones sistémicas. Recordemos que es un neonato y la diseminación en estos casos a nivel hematógeno es mucho más fácil de estos agentes bacterianos y puedo llegar a generar problemas más graves. Meningitis, uridisépticas, antisépticas, pericardisépticas, descargas de redes oculares también es muy común que se presenten. Todo problema respiratorio, en los mayores casos, va a causar una descarga justamente nasal, usualmente mucocoleta cuando es por organismos biógenes. Descarga ocular también puede llegar a presentarse. Y aquí algo importante que vamos a hablar más adelante es justamente una trombosis de la vena cava caudal. Recordemos que cuando llegamos al punto séptico, la diseminación sistémica es bastante rápida. Por ejemplo, en este caso es un animal que presenta una secreción purulenta en que el animal, aparte de estar botando ese moco a los diarios que está tragando, pues la entrada directa a la parte entérica del animal que le está comiendo seguramente tenga esa parte estomacal sensible o casi ulcerada, por así decirlo, sea mucho más permeable y termine migrando en toda la parte sistémica general, afectando hígado, afectando estómagos, afectando miembros, articulaciones, o llegando a generar problemas, en este caso, neurológicos.
¿Por qué una antroposis de la vena cava caudal? Porque recordemos que ese es el paso central en todo mamífero, el paso central que se encarga de recoger el dióxido de carbono y posteriormente llevarlo para que sea oxigenado. Entonces, si llega a migrarse esa bacteria a nivel sistémico, uno de los pasos principales que va a poder, en este caso, tomar, pues va a ser justamente esa vena cava caudal. Va a generar depósitos, va a generar inflamación, va a generar trombosis en el manto, va a morir de forma fulminante. Incluso puede llegar a terminar erosionándolo, pues como vamos a ver. Diagnósticos clínicos de un animal que presenta neumonía ocasionada por Pastorela o Mycoplasma, digamos que son todos los signos clínicos asociados a un problema respiratorio. Aquí podríamos hacer un clavado alveolar. Bovinos casi no se hace, usualmente es más común en equinos, pero esto es básicamente por la característica respiratoria que le confiere al equino, o la anatomía, mejor dicho, respiratoria que tiene el equino, y claramente porque todo el aparato respiratorio el equino es fundamental para que pueda desarrollarse como especie, ¿no? Signos típicos de neumonía y en este caso pues sonidos a nivel, en este caso pulmonar, que le pueden indicar que realmente hay un problema ahí de migración bacteriana. A nivel de laboratorio que va a encontrar, neutrofilia, claramente un proceso de infección agudo, muchas veces linfopenia, otras veces linfotosis, y también procesos de hiperglobulinemia aumentado, en este caso a nivel serio, en un adulto inicial. ¿Por qué tengo un proceso o tengo globulinas aumentadas en el momento de neumonía? La globulina es una proteína, ¿cierto? Plasmática. Tenemos albúminas, tenemos globulinas. Pero aparte de eso, la globulina tiene otra característica especial. Y hace parte de las células de defensa, ¿no? Globulina. ¿No? Entonces, claramente tenemos un proceso en estos casos infeccioso, inflamatorio, y aparte de eso tenemos una respuesta leucocitaria latente de estos animales con problemas respiratorios. Así es como se ve justamente un pulmón en una fase eritrocitaria, en una fase ya de migración cuando pasa la hematización. Veamos que ese parénquima hepático, ese parénquima pulmonar es muy parecido casi con la coloración de un hígado, por así decirlo, y es justamente por todos los depósitos de eritrocitos que se están empezando a formar dentro de él. Así es como veríamos casi una fase gris ocasionado por la misma muerte eritrocitaria, porque recordemos que estos eritrocitos que migran del lecho de la parte vascular al espacio extravascular, y también tengo depósitos de fibrina, entonces claramente voy a tener necrosis o muerte de ese tejido. Y el ultrasonido, como vamos a ver, claramente consolidaciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de consolidaciones? Básicamente a procesos de fibrosis a nivel pulmonar. Tratamiento para estos casos, ya comentábamos ahorita que toda una serie de antibióticos de amplio espectro, claramente lavados, en este caso traqueales. Usualmente cuando hacemos un BAL, un lavado bronquial con sondaje, lo que se hace es que primero se hace un primer lavado con solución salina, se recoge todo ese material purulento para que se pueda mandar a cultivo y hacemos un segundo lavado de manera preventiva. Incluso podríamos también administrar en estos casos con antibiótico. ¿Cuánto administramos más o menos? 60 ml. Pero un 60 ml que se ingresa, 60 ml que tienen que salir. Analgésicos y antibióticos, y pues antibióticos a nivel sistémico funcionan bastante bien. Una sonda de esas lo vamos a hablar ahorita. No, si uno ingresa nada más a la parte traqueal y llega la bifurcación de los bronquios, hasta ahí llega uno. Pero va como con un saco. ¿Con qué? ¿Se entra algún globo o algo? No, se mete nada más una sonda, usualmente se acompaña, esta sonda viene acompañada del endoscopio. Ese endoscopio tiene un cocodrilo, el cocodrilo se adapta para que por ahí se pueda meter líquido y se pueda sacar líquido. No les parece la relación anatómica, ¿no? Pero más pequeño. Sí. Antibióticos que se utilizan en el problema respiratorio de los enfermeros, por si lo quieren tener en cuenta. El Mycoplasma, digamos que es igual que las anteriores, esto es oportunista también, el animal se suprime y
y una vez empieza a proliferar esta bacteria, que en este caso respiratorio, afectando específicamente la parte justamente alveolar. Aquí vemos justamente unas líneas B a nivel de ultrasonido que son ocasionadas por procesos de consolidación pulmonar o fases tempranas justamente consolidaciones a nivel pulmonar. Tratamiento por un proceso de micoplasma, antibióticos, en este caso antibióticos. Tenemos otra serie de enfermedades a nivel respiratorio, hablando ya de complejo respiratorio bovino, el virus, la raquitis infecciosa bovina, el virus sistema bovino, que son básicamente enfermedades virales y estacionales, claramente, que se transmiten en este caso por aerosoles y por haber overcrowding también dentro de la misma zona que se encuentran justamente en estos bovinos, que empiezan a predisponerse cuando hay estrés. Todo proceso de estrés va a predisponer a que haya mayor facilidad de migración viral y todo proceso de migración viral va a predisponer a que haya mayor facilidad para que puedan empezar a migrar esta serie de enfermedades bacterianas. Procesos respiratorios base le pueden llevar a un problema, en este caso, de una enfermedad claramente viral. Proceso a nivel reproductivo también puede llevar a un proceso, en estos casos, de problemas a nivel respiratorio. Septicemias neonatales también pueden predisponer a un proceso a nivel respiratorio. Y todo lo condicionado justamente que haga que el animal termine inmunosuprimientos. Usualmente, hablando específicamente de la retrotraqueitis, tengo procesos en este caso de placas blanquecinas en fases tempranas que lo que hacen es alojarse en toda la parte de los llanos nasales del bovino y empezar, digamos, a generar un proceso de erosión mismo del epitelio. Entonces, aparte que el animal es inmunosuprimido, también va a empezar a afectar justamente toda esa parte de la mucosa nasal y pues puede predisponer a que sea mucho más fácil la migración bacteriana en toda la parte respiratoria. Recordemos que empieza en vías aéreas superiores y posteriormente migra de manera descendente a vías aéreas inferiores. Hay dos formas justamente de transmisión para que se generen neumonía en estos animales. Uno es de forma descendente, es decir, de arriba hacia abajo, y otro es de forma ascendente, de abajo hacia arriba. Usualmente esta forma descendente es mucho más común que se presente en animales neonatos. Septicemias neonatales, por ejemplo, animales que presenten un problema de broncoproteína base, es más común que de forma ascendente tengan un problema local de neumonía. Comentamos ahorita que hay dos tipos justamente de neumonía, un tipo localizado y otro tipo multifocal. Usualmente cuando de forma descendente es multifocal y cuando de forma ascendente es de forma localizada. El virus sistema bovino también se suele presentar en Colombia y toda la parte, digamos, del continente no es común que se encuentre, es muy raro, usualmente esto se produce por en Estados Unidos, sin partes ya en frontera con Estados Unidos, en México. La característica de esto que va a ser, pues vamos a pasar rápido para que sepan cómo es. La característica de este cual va a ser un proceso justamente de migración, en este caso celular, hablando de quimiotaxis para poder cultivar el virus, y un proceso de hemoconcentración en toda la parte traqueal, lo que termina posteriormente un proceso de obstrucción misma de esa tráquea y haciendo que el animal termine muriendo con un proceso de asfixia mecánica, como llamaríamos nosotros. Usualmente se presentan toda una serie de fibrosis, información de fibrosis dentro de esa tráquea, como podemos ver, y el animal lo que hace es mantener el cuello sobreextendido para poder captar mucho más oxígeno y aparte de eso estar con la boca abierta. Procesos de hematización ocasionados por el exceso justamente de migración celular dentro de esta parte respiratoria que se pueden observar por condiciones claramente del virus. Tratamiento por un animal que presenta una enfermedad de estos: dexametasona, antihistamínicos, atropina, claramente analgésicos. ¿Por qué utilizarían ustedes una furosemida en un animal que presenta un problema de neumonía? Porque esa ayuda a llenar el líquido de Exactamente. Recordemos que una de las fases tempranas de la neumonía es esa formación de edemas que se empiezan a originar a nivel, en este caso, alveolar. Entonces, por eso viene complementar en este caso el uso en este caso de niveles. Claramente también el oxígeno o la asistencia en este caso de oxígeno de esos animales, porque pues justamente van a estar hipóxicos.
Para influencia estrovirus, en estos casos que se presenta, me puede dar problemas de bronquitis y bronquiolisis. Esto tiene que ser inflamación y ya una pérdida completa por la misma inflamación que origina este proceso dentro del mismo bronquio. Hay fiebre, hay depresión, anorexia, tengo descargas nasales oculares, hay incremento justamente de la respiración y claramente tengo sonidos a nivel, en este caso, traqueal. Usualmente, digamos, a diferencia, mejor dicho, del anterior, el virus agónico, la recuperación de este es mucho más fácil, por así decirlo, entre comillas. La mayoría, pues digamos que son enfermedades, llamémoslo como estacionales, por así decirlo. El problema de esto es la diseminación tan rápida que se ha producido en la producción, ¿no? Un bovino enfermo que tiene contacto con otros, pues puede llegar a enfermar a los 20 o 30 sin ningún problema. Pero si yo logro detectar este proceso, digamos, de respiratorio técnico y aplico una terapia antibiótico, terapia adecuada justamente al tiempo, pues sin ningún problema, unos 7 días se anima a el cuadro clínico respiratorio, pues sin mayor riesgo aparente, o pues sin generar un riesgo de pérdida a nivel productivo. El problema se vuelve, o este proceso se vuelve un problema claramente cuando ya tengo un proceso bacteriano crónico secundario a esta inmunosupresión ocasional para que vence. ¿Cómo se ve esto en la producción? Igual que el anterior, animales que estén en este caso con disminución de la ganancia de peso y de la condición misma corporal, y también animales muchas veces terminan aislándose del grupo, en este caso a nivel del corral. A nivel de ultrasonido también tengo otra serie, digamos, de mecanismos, por así decirlo, que me facilitan a mí saber realmente el grado, por así decirlo, de compromiso a nivel pulmonar. Eso tiene que ver pues con la consolidación misma del pulmón. Tenemos 5 grados, el grado 0 y el grado 1, digamos, que son, por así decirlo, los de inaparencia, por así decirlo, de inaparencia clínica de la enfermedad. El grado 4 y el grado 5 son ya las presentaciones clínicas muy marcadas, donde claramente en estos grados el animal va a estar hipóxico, puede llegar a estar incluso xenótico, o podemos tener animales que pueden llegar a morir de manera fulminante por una asfixia ocasionada por esa fibrosis. La fibrosis que hace que no haya un intercambio a nivel del oxígeno. Otro tipo de anemias que suelen presentarse en estos casos es justamente las neumonías por parásitos. Estos básicamente pues, son parásitos erráticos, recordemos que todos son intestinales, pero ocasiona algo que termina haciendo que en vez de la parte estomacal pues terminen migrando a nivel justamente pulmonar y empiecen a generar depósitos. Haz que los glucoides no es tan común que se presente. Cuando se presenta lo que hace una oclusión completa de todo el canal traqueal, en estos casos el animal pues muere de forma mecánica. El tucalón vivíparos lo que hace es que migra a lo largo de toda la parte respiratoria, se aloja en el parénquima hepático, genera un proceso inflamatorio y fibrosa esa parte del pulmón donde se aloja. Usualmente se asocia a problemas de neumonía y bronquiolisis. Usualmente la presentación clínica, una vez el parásito errático llega a la cavidad respiratoria, es de 5 días, afecta tráquea y afecta bronquios. Se debe justamente por el consumo de pastos, en este caso contaminados, igualmente con las cavidades glicoides. Y pues son migraciones, digamos, larvales erráticas como se conoce. Aquí la única forma de detectar este parásito es la técnica de Berman, recuerdo que comentamos. Técnica de Berman específica para poder detectar el virus. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos que tengo problemas de neumonía por parásitos erráticos? La desparasitación. Básicamente eliminando justamente ese parásito es la única forma de poder resolver el problema parasitario que se está ahí presentando. Claramente, adicional a esto, pues ya viene toda la terapia adicional que nosotros consideremos. Aspergillosis es justamente la misma forma, sin embargo tiene una característica especial que lo que hace es tener un proceso, un patrón inflamatorio eosinofílico. Por el mismo proceso inflamatorio que origina entre las caries lumbricoides. Ahí vemos justamente cómo se ve un proceso de neumonía ocasionado por una obstrucción completa de tráquea por las caries lumbricoides. Y aquí vemos claramente un proceso, como un patrón, mejor dicho, eosinofílico inflamatorio. Básicamente sería, llamémoslo como igual, cuando tocamos el tema, por ejemplo, de los neutrófilos tóxicos, por así decirlo. Técnica de Berman, pero pues usted manda la muestra al laboratorio y lo procesa.
de la vena cava caudal, como comentábamos ahorita, quizá no sea netamente respiratorio, pero cuando se presenta puede terminar teniendo problemas a nivel, en este caso respiratorio. Y esto se ve justamente por problemas a nivel séptico, o focos justamente séptico que ocurren en toda la circulación central, porque recordemos que la vena cava caudal es la que pasa por todo el tronco, es la que termina pasando por todo el tronco central del animal, más que todo en los mamíferos. Y pues, ¿qué va a hacer? Básicamente permitir oxigenar la sangre, hablando de CO2 y hablando de oxígeno. ¿Cuándo se ve un problema? Cuando ese foco termina llegando al corazón derecho y termina llegando a la parte, en este caso, pulmonar, a la arteria justamente pulmonar. Lo que termina en una trombosis. ¿Qué es una trombosis? La trombosis pues básicamente es un proceso obstructivo que se origina en ese vaso sanguíneo y que claramente interrumpe con el flujo normal de sangre que se está generando o que se está en este caso desarrollando. Tenemos abscesos abdominales, que recordemos, porque cuando el foco séptico era abdominal, era mucho más probable la diseminación justamente de en toda la parte respiratoria del animal, en toda la parte sistémica del animal. Tenemos también justamente de problemas a nivel digital, distal, justamente por el mismo proceso de formación de neurotoxemias ocasionado por un problema de éxtasis a nivel, en estos casos, vascular. Aparte de eso, tenemos algo muy importante que es el foco justamente en estos casos hepáticos. Este problema hepático también se vuelve un problema clínico porque muchas veces la mayoría de enfermedades a nivel séptico, hablando de grosso modo, terminan generando abscedación mismo en el hígado y terminan matando al animal, en este caso de forma fulminante. Ahí, bueno, y hablamos justamente también que una vez llegan al abdomen porque hay una serie de desolaciones y de erosiones y lisis a nivel, en este caso, abdominal o a nivel, mejor dicho, intestinal, que permiten pues el paso directo a circulación y posteriormente pues terminan llegando a pulmón. Ahí tenemos hígados que se encuentran, en este caso, clasificados, mejor dicho, o llamémoslo como abscedativos. Y ahí tenemos las tres variables, por así decirlo, que se presentan en un proceso de tromboembolia o de trombosis justamente pulmonar. Muertes súbitas justamente por rupturas a nivel, en este caso, de la vasculatura hepática o de la vena cava caudal cuando se erosiona. Hay claramente un infarto a nivel pulmonar, hay un proceso justamente de neurotoxemia y claramente un proceso de anoxia. Anoxia, recordemos que es que el animal, mejor dicho, no está teniendo oxígeno o no está creando oxígeno de él de ninguna manera. Tenemos un síndrome claramente del respiratorio. Esto viene acompañado por el mismo proceso que se está presentando a nivel de trombosis pulmonar. Al no haber claramente un paso adecuado de sangre y de oxígeno hacia el pulmón, pues termina generando edema por cambio de presiones, termina generando procesos de enfisema y claramente hace que el animal empiece a asfixiarse. Hay hemoptisis, hay epistaxis, hay neumonías crónicas originadas justamente por este proceso y pues por último también la muerte del animal. ¿Se puede tratar? No, cuando se presenta, digamos que básicamente el animal ya está pues más que muerto por la gravedad con la que se presenta y por toda la afección sistémica general. Recordemos que es un problema séptico y cuando la demostración química como una epistaxis, una hemoptisis está presente, pues usualmente ya no solamente tengo pulmón afectado, sino que también tengo parte intestinal afectada, también está hígado afectado, también se encuentran miembros afectados. Ahí es un bovino justamente que tiene un proceso de hemoptisis. Ocasionado por ejemplo la vena cava caudal, pues por una erosión de la misma por el acúmulo de bacterias. Ahí vemos justamente cómo se ve este proceso de epistaxis en esos animales y también
la formación, las consolidaciones, pues justamente a nivel del pulmón. Eso hablando específicamente de vías aéreas inferiores, en bovinos. Ahorita vamos a ver en equinos, que es un poco más, como interesante, porque la resolución clínica pues tiene mucho más opciones, claramente por toda la condición respiratoria del equino para que pueda desarrollarse con calma. Teníamos dos casos clínicos, uno pues era bastante evidente y el otro de dos equinos, hablando de vías aéreas superiores y otro hablando de vías aéreas inferiores. Teníamos este caso clínico, digamos que solamente con ver las imágenes ya podríamos saber que tenía este animal, es un equino que está castrado por también que es de 5 años con un peso de 500 kilogramos y llega a nosotros porque presenta signos de letargia, fiebre, inapetencia, episodios de tos esporádica y durante la evaluación se observa la linfadenomegalia dolorosa. Básicamente con ver a un animal con secreción mucoporolenta unilateral y con ver justamente esta formación de absceso a nivel del profaringio, podríamos ya intuir que puede estar teniendo ese animal sin tener ningún diagnóstico, una prueba de laboratorio. Lo confirmamos justamente al momento de la palpación y vemos que hay linfonodos justamente reactivos en esa zona y que tras el hecho al animal estaba bien al momento de la palpación. Además el caballo pues descarga en la salud mucoporolenta, el posterior reportan que otro caballo en el mismo establo presentó la misma signología o presenta una signología similar respiratoria. Eso quiere decir que probablemente se está dando una transmisión justamente por focos, sean comederos, sean bebederos, ocasionado por la secreción constante de moco en las zonas pues, donde ambos comparten comida básicamente. Temperatura de 40, frecuencia cardíaca de 48, respiratorio 16, auscultación pulmonar, ruido bronquial, aumental bilateral con presencia de estertores húmedos y crepitantes, vías aéreas inferiores, tenemos mucosas congestionadas y ganglios linfáticos con linfadenopatía reactiva en la zona supramandibular con presencia de abscesos. ¿Qué creen ustedes? Pues ya todos sabemos que puede llegar a tener, pero con esa información ustedes qué pueden inferir. El animal puede tener edema por los extractores que tenemos. ¿Cómo? El animal puede tener edema por los extractores que tenemos en nosotros. Como el animal tiene extractores en la auscultación, va a tener edema. Exactamente, eso es muy importante. Recordemos que aparentemente ese animal tiene vías solamente superiores afectadas, pero a la auscultación observamos que aparte de eso tiene un compromiso ya de vías aéreas inferiores, ¿no? Entonces hay edema. Probablemente ese alveolo esté congestionado, probablemente toda esa parte respiratoria superior haya migrado ya a vía aérea inferior. Entonces, ¿será que es un problema crónico? ¿Y que ese problema crónico terminó afectando vías aéreas inferiores? Pero también están afectadas las altas, ¿no? Claro, sí, de hecho, digamos aquí lo de interés visualmente son vías aéreas superiores y empezó justamente con esa afección de vías aéreas superiores, donde posteriormente migró a vía aérea inferior y terminó afectando vía aérea inferior. ¿Qué quieren ustedes que tenga ahí? Seguramente tengo una enitis, ¿no? Que es justamente la presentación clínica de este animal. Pues vamos a un laboratorio, de pronto en los laboratorios podemos tener un poco más de diferencia. Tenemos un perfil en este caso de glóbulos blancos y glóbulos rojos y tenemos también un perfil justamente de gases. El perfil de gases que nos va a tocar, pues básicamente cómo está todo el estado del cambio de gases dentro del paciente. Sabemos que es un animal que no oxigena bien, probablemente es un estado de acidosis a nivel metabólico, ¿cierto? Respiratorio. Glóbulos rojos están normales, hematocrit está borderline, hemoglobina está normal, los leucocitos están altos, neutrófilos están altos, linfocitos están bajos, monocitos normales, eosinófilos están normales y plaquetas están aumentadas. ¿Qué tiene este animal? Digamos de características importantes, toda la parte roja se encuentra normal, la parte claramente blanca no. Un animal que falta neutrofilo, un animal que presenta leucocitosis, presenta
hipopemia y presenta una trombocitosis también. ¿Qué les arroja a ustedes eso? Exactamente, un proceso inflamatorio probablemente agudo y aparte de eso, un proceso inflamatorio seguramente crónico y aparte de eso, que esto es ocasionado por probablemente un agente bacteriano, ¿no? Que se encuentra ahí generando estos problemas en el animal. Algo importante en este caso clínico, fiebre, letargia, inapetencia, aitosis esporádica, linfadomegalia, esclerosis coroneta y signos similares occidentales. Se decía utilizar un aspirador, justamente todo ese material purulento que tiene ese animal en los ganglios linfáticos y es positivo para Streptococcus aureus. Ya con eso confirmamos que no es diagnóstico clínico de ese animal. ¿Por qué el proceso es crónico si hay presencia más alta de nosotros? Las plaquetas también. Las plaquetas están altas, ¿no? Sí. También, pero no sabemos con qué curso se cursa esa neumonía. Por ahora nosotros inferimos que el problema es vías aéreas superiores. Lo que hice declarar también es cierto. Digamos que esa misma neumonía también puede hacer que a nivel del pulmón haya más depósitos de fibrina y al haber más depósitos de fibrina, pues consiguiente también un aumento de plaquetas, ¿cierto? Entonces pues vemos que está un proceso bacteriano, un proceso inflamatorio y que probablemente es un proceso crónico, ¿cierto? Ahora vamos a la parte en este caso de gases. El pH está disminuido, el CO2 está aumentado, el oxígeno está normal, el bicarbonato está normal, el SAO, bueno, está disminuido. Ese SAO, ¿qué les arroja a ustedes? ¿Qué les indica? ¿Qué creen que les puede indicar ese SAO que está ahí? La saturación justamente de oxígeno. Es decir, que ese animal no está. ¿Y eso qué quiere decir? Que no está recibiendo oxígeno. ¿Cierto? Está en un proceso justamente de hipoxia. Vamos a ver más adelante que el equino tiene que romper la presión atmosférica. La presión atmosférica se habla justamente de miligramos de mercurio. Toda la parte respiratoria dentro de él está en una presión menor que en la exterior para evitar justamente que colapse cuando está ingresando entre las vías aéreas. Entonces seguramente con la fuerza con la que está ingresando en toda esa parte no es suficiente para evitar que termine venciéndose la presión extracorpórea, la presión atmosférica mejor dicho, y pues está vigilando ese problema. Ahí tenemos justamente la muestra que se hizo, la citología que se hizo en ese animal, y pues aquí tenemos positivo para Streptococcus aureus. Común que se presente entonces de linfadenopatía, Streptococcus aureus, vías aéreas superiores, hablando también en este caso de afección de bolsas culturales, Streptococcus aureus, hablando de sinusitis, Streptococcus aureus. Ahí tenemos los diagnósticos, justamente este animal es una rinitis equina, diagnósticos que se alteran y podríamos tratar para poder saber qué tipo de gente está causando esta rinitis, hisopados, podríamos incluso hacer un lavado, una endoscopía a nivel, en este caso, de bolsas culturales y un perfil, pues, digámoslo, de gases o un perfil, en este caso, también de sangre para permitir el proceso inflamatorio, entonces justamente infeccioso a nivel de gravedad. ¿Qué otros tipos de diagnóstico estarían viendo ustedes en un animal como este? ¿O qué otro test diagnóstico podrían enviar para poder saber? ¿Ah? Un panel respiratorio. ¿Y qué tal el panel respiratorio?
casi como un, puede ser como una toma de cultivo. Ajá. De hecho, ese es el principal para sentar el diagnóstico específico de la enfermedad. Nosotros ya confirmando que esto es ya podemos inferir, o mejor dicho, cuál tomar de decisión en el momento de la terapia. En condiciones como esta de litis, digamos que a nivel de diagnósticos, pues, más allá del lavado, que claramente es fundamental para poder que hay gente de ahí, por la psicología clínica que está presentando el animal. Simplemente con ver una inflamación, una oxidación, justamente es la linfática. Y claramente con ver una expresión corporalenta, ya podemos nosotros inferir que ese animal claramente es un proceso de adenitis, o de papel, mejor dicho. Tratamiento en estos casos, se utiliza terapias de frío-calor tópico para, digamos, intentar promover la maduración justamente de esas masas, o ese proceso inflamatorio, ese proceso de oxidación que está generando ahí a nivel corporal. Si consideramos nosotros se nos hace muy complicado poder aplicar terapias de frío-calor, lo que hacemos es una intervención quirúrgica. Digamos que como tal, simplemente accedemos, generamos un pequeño corte para poder liberar justamente todo ese pus que está ahí acumulado y posteriormente hacemos un lavado de ese absceso. Hacemos el lavado con iodopovidona diluido en agua. Podríamos también llegar a dejar leches antisépticas, casi no se utilizan ya. Sin embargo, pues se suelen dejar porque ese pus, la idea es que deje lo más limpio de toda esa pared libre de material purulento para evitar que vuelva a presentarse el mismo problema. Y pues claramente podemos utilizar antibióticos sistémicos o antibióticos tóxicos. ¿Ustedes utilizarían antibióticos sistémicos en un paciente como este? Sistémico. Porque veamos la secreción purulenta y aparte ese compromiso ya a nivel pulmonar que estaba el lavado ustedes abren el absceso, eso queda una cavidad linfática, digamos como hueca, y lo que hacen es ustedes con iodopovidona en relación 1 a 1 es con una gasa limpiar todo ese material purulento que está ahí. Sí, de hecho, en estos casos no es tan grave porque como el absceso está en toda la parte exterior, probablemente sea un problema de disfagia por la misma compresión que originaba a nivel traqueal. Pero, por ejemplo, como comentas, si tenés un problema en los culturales, en este caso sondearía yo al animal. Si lo sondearía, estaría de manera eso digamos que es de manera pues parenteral, por así decirlo, es el daño que está afectado, simplemente hay un absceso y hago la limpieza. Y pues usualmente el animal en una semana ya empieza a mostrar mejoría clínica. Así es justamente como se hace. Se accede, se abre esa porción, se saca pues todo el pus que hay. Este es un caso clínico, es de vías aéreas totalmente inferiores. Digamos que entre comillas sea sencillo, por así decirlo. Simplemente con ver la historia clínica del animal, con ver claramente cuál es su función zootécnica y ver justamente la imagen, pues podríamos ya haber hecho una diferencia de lo que estaba presentando. Este equino es un equino raza árabe, 4 años de edad entero de peso, de peso de 480 kilogramos, se usa para competencia, es decir, que se destina al ejercicio. El caballo va a la clínica veterinaria después de una competencia en la que se observa una notable disminución del rendimiento acompañado de tos persistente y una leve descarga nasal sanguinolenta por fosas nasales de forma bilateral. El caballero recordó que el caballo había presentado episodios previos de disminución del rendimiento, pero este fue el primero donde se observa sangre visible a través de los señales. Temperatura 38, frecuencia cardíaca 56, respiratoria 24, respiración pulmonar con ruidos normales, el reposo, sin ruidos adverticios claros, se percibe hiperventilación de los esfuerzos, mucosas ligeramente congestivas y epistaxis bilateral en ese animal. Con base en esta información, ¿qué creen ustedes que sea el diagnóstico clínico de este caballo? Una hemorragia pulmonar inducida por ejercicio.
Es común que se presenten caballos de carrera, caballos que claramente se someten a una demanda en estos casos de ejercicio aumentada, porque como comentábamos ahorita, todo el aparato respiratorio líquido está justamente diseñado para que evite colapsarse cuando esa presión atmosférica ingresa de manera fuerte o de manera muy rápida en todo el aparato respiratorio y termine generando problemas como estos. ¿Por qué se genera la hemorragia inducida por ejercicio? Exactamente. Justamente el alveolo no logra vencer, o mejor dicho, no logra darse a esa presión con la que ingresa el aire, termina rompiéndose, termina habiendo claramente vascularización o neoformación misma en toda la capilaridad alveolar, lo que origina microhemorragia, lo que origina esos procesos de epistaxis a nivel pues, nasal del animal. Probablemente haya sido un proceso crónico en el animal, pues evidentemente, como vemos, decía aquí que se observaba una notable disminución del rendimiento y no fue pasado, digamos, unos días que se volvió a someter a ejercicio hasta que el animal empezó a tener ese proceso de epistaxis a través de los diagnósticos. Hay que tener aquí en cuenta que esa epistaxis jamás va a estar con el animal este ejercicio, solamente está cuando se está haciendo, porque aquí influye mucho la posición de la cabeza y también la misma gravedad de la sangre, ¿no? Usualmente cuando el caballo está en ejercicio, nunca incline la cabeza hacia abajo, ¿no? Siempre la mantiene hacia arriba. En reposo, claramente, ya cuando también los pasos están más relajados, pues es justamente cuando empieza a sangrar. Así también es muy característico algo que se conoce como la erosión de la bolsa cultural, una ruptura justamente de esa bolsa cultural, pues origina también sangrado a nivel de la fosa nasal. Esta es toda la parte del laboratorio de este animal: glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, glóbulos blancos. ¿Qué vemos ahí de normal? Aparentemente pues todo está en los blancos, ¿cierto? No hay nada fuera de lo normal. Bueno, el lactato que está aumentado, el 6.5 está bastante alto, pero ¿por qué creen que esté presentando ese aumento de hiperlactatemia? O quizás será porque no está intercambiando oxígeno como tiene que ser. Pues igualmente siempre está la mano en sus casos la terrible, pero pues es que eso depende, porque hay que ver la causa de la hemorragia. En estos casos, como es una hemorragia, como es una hemorragia inducida por ejercicio, pues digamos que se puede corregir la hipovolemia, podemos corregir ese volumen volémico normal del animal, pero la clave está en evitar que siga habiendo más perdición. Entonces, o vemos y hacemos transfusiones en ese caso, o vemos cómo parar la hemorragia. Podemos utilizar también solución salina o NaCl, sí se puede utilizar, pero pues en la mano digamos que siempre está lactato. Porque la recuperación para el callo, De reposo. De reposo y en este caso ya vamos a ver el tratamiento que se va en este caso. ¿La profe no hay ningún medicamento más? Sí, claro. Sí, claro, ahí aplicamos nosotros terapias propiolatadores, aplicamos analgésicos, aplicamos
sueros. Ahorita lo vamos a mirar. Claramente, pues un caballo que presenta disminución deportiva, tus persistentes cargan hasta sanguinamente bilateral, que son disminución deportiva sin sangre visible. El animal, pues justamente es un proceso de hiperventilación, epistaxis, y aparte notamos que presenta hemosiderina en lavado broncoalveolar. ¿Qué me indica esa hemosiderina en ese lavado broncoalveolar? Que hay resolvido justamente eritrocitos y que al momento de haber tomado justamente ese lavado broncoalveolar, pues quedó pigmentado ese barro, o ese líquido que se obtuvo en ese lavado traqueal. Diagnóstico, hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Tres diagnósticos adicionales para esto, pues digamos toda la psicología clínica del animal, claramente la epistaxis. Podríamos hacer endoscopía también, vamos a ver cómo hacer endoscopía por hemorragia inducida por ejercicio. Vemos justamente que toda esa parte traqueal, pasando la rima glotis, pasando ya digamos la nasofaringe, observamos justamente cómo hay un camino o un hilo justamente de sangre que lleva a la parte bronquial. Pero digamos, si no disponemos de un endoscopio, pues simplemente con nosotros hacer el examen clínico complementario pues adecuado, cuando se produce la epistaxis, a qué se dedica el animal, es más que suficiente. Tratamiento para un animal que presenta una hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. ¿Qué aplicarían ustedes a un animal como este? ¿Cómo, perdón? ¿Examentación para qué? ¿Y la procedimiento? Pero al eliminar la sangre que está depositando el no. ¿Y el pilobuterol? Digamos, ahí se le puede hacer una terapia. Pero pues es que realmente ese animal lo amerita. Es que digamos porque por el desgaste que tuvo también van a recuperar. Sí. De hecho, yo prefiero utilizar Fenixin que hexametazona. Y el corticosteroide es administrarlo por vía de nebulización. Sí. Ajá. Pero digamos, pues yo digo que por la sobreestimulación también va a perder bastante animal, va a perder bastante líquido. Porque yo creo que se podría hacer Se podría implementar, recordemos que es un caballo de carrera, seguramente también tiene un déficit político. Entonces también se puede intentar revertir. En un animal como estos, lo que se parece a esa hemorragia son microhemorragias, digamos que la terapia sanguínea realmente no es, llamémoslo, significativa, por así decirlo, más allá de la disminución del rendimiento deportivo que se origina en un paciente como este. Sí, células de sangre como usualmente se utiliza, o pues vitamina K en este caso. El tratamiento claramente se usa de furosemida, quizás en este caso es el medicamento base. Recordemos que sangre que termina yéndose a espacio alveolar y termina acumulándose dentro de él. Utilizamos tiras nasales también, en este caso, ¿por qué? No. Profe, por la máscara se pasarían son corticoides. Sí, que permitan abrir toda la parte respiratoria. De hecho, como terapia complementaria, en todo problema respiratorio, pues podemos considerar siempre de base la nebulización. ¿Para qué se utilizan esas nasal strips o esas cintas nasales? Vamos a la usa incluso para dormir en algunas personas. ¿Y qué hacen? Pues como no puede respirar, entonces eso le ayuda a la respiración. Exactamente. Lo que hacen es que, lógicamente, como todo el problema parte de un proceso llamémoslo como de falla de presiones dentro de la misma parte respiratoria, pues lo que permite esto es que cuando ingrese el aire dentro del animal, pues
todo ese aire evite que estructuras meatos, hablando también de senos, hablando incluso del paladar, pues termine colapsando y hagan que ese aire ingrese con mucha fuerza. Profe, esa la usan también para la mía, sí. Ajá. Esto también tiene, por ejemplo, deportistas para que puedan oxigenar mucho mejor. Suero equino concentrado porque ¿Qué profe? Eso aquí no es como para los alveolos no generan hemorragia, porque los capacitan de una forma de que no haya esa hemorragia. exacto. ¿Qué tiene suero equino concentrado? Eso utilizaba mucho o bueno, no, pero hablaba mucho de eso cuando estaba en el COVID, ¿no se acuerdan? El suero equino concentrado. ¿No se acuerdan? ¿O qué tiene el suero? En general, sea vaca, perro, gato, quino, humano. ¿Y qué más? Sí. Bueno, sí, pero el suero, digamos, el suero sanguíneo, ¿qué tiene? Plasma. No, es plasma. O una cosa es plasma y otra cosa es suero. ¿Qué tiene el suero? Porque como dice Sebastián, por ahí está la clave, o sea, algo hay en el suero que hace que estimule algo a nivel alveolar. Y el alveolar tiene unas células. Solo tiene electrolitos, encima puede tener monas. El suero tiene una carga, llamémoslo así, de activación justamente celular, y aparte también tiene una carga, digamos, proteica, bueno, no, pero sí como inmunoglobulina, por así decirlo. Recordemos que el alveolo tiene tres tipos de células. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos tipo 2 y macrófagos alveolares. Nosotros necesitamos que ese alveolo evite justamente romperse, por así decirlo. Bueno, se rompe como tal, se rompe el capilar, pero evite claramente que haya una hipertensión dentro de él por el exceso de aire que ingresa. Y para eso necesitamos estimular un tipo de neumocitos específicos. ¿Cuáles? Los tipo 2, ¿cierto? Que están encargados justamente del contractante a nivel, en este caso, pulmonar. Ese quino suero concentrado, esa es la finalidad. Hacer como un proceso, digamos, de estimulación celular específicamente a nivel de los neumocitos. Por eso se administra por vía intratraqueal o por vía, en este caso, endovenosa. Y pues formulaciones aquí ser varias, pero esto es básicamente lo acompañado o lo complementario a nebulizaciones. Bromuro hipatrópico podemos utilizar, clenbuterol, dexametasona, por vía inhalada también podemos utilizar. A nivel de plantas que podemos utilizar en un animal como estos. Eucalipto, caléndula, todo eso, ¿cierto? Puede funcionar. Así es como vemos nosotros un animal que presenta una hemorragia inducida por ejercicio. Esto es epiglotis, aritenoides, cuerdas vocales, hemoglotis. Ahí accedemos directamente a tráquea. Ahí accedemos directamente a tráquea y vemos justamente ese hilo de sangre. Ese hilo de sangre va desde bronquios hasta ya la parte más superior de las vías aéreas. Podríamos decir que esto es como el confirmatorio, por así decirlo, para saber que es un animal que presenta una hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Que hemos estado comentando justamente sobre las vías aéreas. Ahora vamos a hablar, pues habíamos hablado sobre bovinos, ahora vamos a enfocarnos ya en el grueso fuerte que son los equinos. Y
hemos tocado el tema de que toda la parte anatómica del equino está diseñada justamente para que pues, sea competente el ingreso de aire, rompa presiones que naturalmente un cuerpo normal no puede en estos casos permitirse y pues pueda permitir oxigenarse y claramente desarrollarse en estos casos como especie, más que todo hablando deportivo. Tenemos senos paranasales, frontales y maxilares. Básicamente la función de eso comentábamos que son de funcionar como reservorios en estos casos de aire y disminuir justamente el peso del cráneo del equino, pues básicamente una característica del globo. Tenemos meatos nasales, ventrales, dorsales, ventrales y medios. Teniendo en cuenta que el meato ventral es básicamente que me da la entrada directa a través de las fosas nasales, el meato medio es justamente por el de vena, todas las partes, digamos, de senos paranasales, y también tenemos toda la conformación de coanas y conchas que están justamente por debajo de ese seno paranasal. Ahí tenemos los meatos en este caso, que a nivel respiratorio, que patologías podemos entender justamente toda la parte craneal del animal, hablando de vías aéreas superiores. Problemas de senos paranasal, problemas en este caso de litis, como vimos ahorita en el neurotrofaringio, que hagan una compresión justamente de la tráquea y de la laringe, y también problemas lobosos guturales. Son quizás las tres patologías más comunes que terminan desarrollando el equino. La más grave de esta siempre va a ser la afección directa de las bolsas guturales. Claramente esta afección directa de vías aéreas superiores se debe por una disnea inspiratoria, si hablamos de disnea sobre esfuerzo que hay en multitudes del aire, afecta la parte nasal, afecta la parte de la faringe y afecta la parte traqueal. Cuando hablamos de tráquea, pues digamos ya casi vía aérea inferior. Hay una serie de enfermedades que se originan por problemas, digamos, nerviosos, por problemas también de conformación o de malformación justamente anatómicas. La más común en equinos es justamente la hemiplegia laringia. La hemiplegia laringia viene muy acompañada de algo que es, vamos a ver ahorita, que es la afección directa de bolsas guturales por un daño en inervación justamente nerviosa del cerebro laringio, que lo que hace es que se pierda esa conductividad eléctrica y ese nervio laringio no tenga la capacidad para poder mandar la señal eléctrica, por así decirlo, y pueda contraer justamente los aritenoides. Los aritenoides lo vimos ahorita en esa entrada directa hacia la tráquea. Eso quiere decir que si tengo un aritenoides que está colapsado, que está dañado, que no tiene la carga suficiente para que se pueda contraer, pues va a estar volando dentro de esa abertura directa hacia la tráquea y quiere decir que cuando el aire ingrese, pues va a empezar con mucha presión y ese aritenoides que va a estar volando va a generar resistencia y va a hacer que el animal, pues, por consiguiente, no termine oxigenando bien. El diagnóstico, digamos, definitivo de toda esta serie de afecciones de vías aéreas superiores es la endoscopía, digamos que es la herramienta, no a la mano, pero sí más fácil, porque nos permite también arrojar en tiempo real qué se puede estar originando y qué puede estar ocurriendo dentro de esa vía aérea superior. Esto origina claramente una disminución de aire, hablando de hemiplegia laringia, hiperplasia linfoidefaringia, atrapamiento epiglótico. El atrapamiento epiglótico usualmente se da en proceso de hemiplegia laringia o también cuando tengo, por ejemplo, atrapamiento del paladar blando. El paladar blando lo que hace es sobreponerse sobre esa parte epiglótica y pues no permitir que se cierre. Entonces digamos que lo que hace es que mantiene abierta toda esa vía aérea en angulación. Genera colapso y ese colapso pues genera el terminal de vías aéreas superiores. Así es como funciona toda la parte, en estos casos, de las vías aéreas del equino, hablando de Bernoulli, hablando de efecto Venturi, pues esto es dinámica de fluidos, esto es biofísica. Aquí lo único que hay que entender es que claramente el aire viene de lugares de mayor diámetro y tiene que ingresar a lugares de menor diámetro, a las vías aéreas, por lo que tienen justamente que empezar a romperse esas presiones, tienen que empezar a volverse menos negativas hasta un poco más positivas para evitar que termine colapsando. Presiones atmosféricas normales, es decir, las del ambiente 760, presiones atmosféricas pulmonares y alveolares, en inspiración suelen ser negativas y en expiración suelen ser positivas. ¿Por qué en inspiración tienen que ser negativas y por qué en expiración tienen que ser positivas? Porque si llegan a ser positivas cuando el aire está ingresando, no van a tener la misma resistencia, por así decirlo, con la que el aire va a ingresar, y ellas mismas, o esta misma igualdad de presiones con el aire va a ingresar en consideración, va a terminar haciendo que las estructuras colapsen. A diferencia, por ejemplo, de cuando están en este caso de la expiración.
que básicamente se vuelve positiva. Positiva es igual que la presión atmosférica, porque básicamente pues tiene que expulsar en este caso este aire. Presiones pleurales siempre están por debajo o negativas, mejor dicho, del rango de las atmosféricas para evitar lo mismo, para evitar justamente un colapso a nivel pulmonar. ¿Cuál es la función de la pleura pulmonar? Proteger, ¿cierto? El pulmón. Y pues en esa mecanismo de proteger, digamos que también permite que genere la confianza completa misma de es la distribución justamente del aire que ingresa. Aquí podemos ver que la mayor carga de aire que se va a presentar en los equinos es pues, en las vías aéreas superiores, ingresa el 50-70%, y es por eso que es muy importante la integridad completa de todo el tracto respiratorio superior. El inferior también, pero el protagonista de todo esto va a ser el superior, pues porque por aquí ingresa justamente el aire. Ingresa por conducto nasal, pasa por faringe, laringe, llega por bronquial, aquí hay resistencia por fricción, cuando es patológico, y pues termina generando disminuciones en casos sí. La difusión también es muy importante tener en cuenta en los animales. Cualquier fractura, cualquier acúmulo ahí justamente de material vegetal que origine acúmulo de bacterias, también puede tener problemas a nivel respiratorio, hablando específicamente que mediante la irrigación nerviosa que se entra la quíntima en contacto justamente con esa nutrición del quino, pues puede llegar a habilidades a seno paranasal y puede terminar teniendo problemas de sinusitis. Principales senos paranasales en los equinos, el frontal, el maxilar, como vemos acá, estas son todas las conchas justamente del aparato respiratorio del equino. Digamos que estas lo que permiten es el paso del aire y ayudan también a la filtración misma del seno paranasal. Procesos de sinusitis cuando son muy crónicos, eso ya lo hemos hablado en su momento. La sinusitis realmente cuando se presenta, si se detecta de manera temprana, es muy sencillo abordarlo, simplemente con una preparación. Pues yo hago esa limpieza de ese seno paranasal, un depósito de antibiótico y el animal tiene una resolución, digamos, sin ningún problema. El problema empieza cuando eso se vuelve crónico y tengo un animal ya con la deformidad facial marcada. Eso es un seno precisamente maxilar. Ese animal llegó, se observó, se rasuró, mejor dicho, porque tampoco con el pelo permitía ver esta de inflamación. Simplemente al momento del tacto se veía que presentaba un problema de insensibilidad en esa zona. Se hizo la incisión, se hizo el proceso, digamos, de abordaje, se quitó piel y se observó que toda la parte del seno maxilar, en su porción media y su porción lateral, está totalmente erosionado, es decir, que está totalmente perdido. Un equino así como esos, pues es muy difícil que se pueda recuperar porque el seno paranasal, digamos que va a quedar expuesto, por así decirlo, y probablemente es un animal que tiene infecciones recurrentes y también, digamos, el intercambio de oxígeno, pues no va a ser igual y no va a ser el mejor. Seguramente es un equino que como especie, pues no va a ser competente. Obviamente, pues se tuvo justamente que eutanasiar a ese equino. Trepanación, ya sabemos justamente cómo se hace una incisión muy pequeña, como 5 centímetros en la piel. Posteriormente, se utiliza, se debería justamente ese hueso para poder tener una apertura completa dentro de él. Y ahorita lo que hacen es colocar una sonda, y en esa sonda lo que hacen es introducir igualmente solución salina para poder lavar. Ahorita vamos a ver justamente cómo va a salir todo ese moco que está dentro de esa cavidad nasal a través del verano, o mejor dicho, del hollado. Ahí está tratando una especie de sonda para poder ser lavado. Eso se hace con el animal claramente en estación de analgesia, pero el animal pues termine, perdón, que no caiga. Esa es una sonda de la zona. Bueno, eso es como una venotisis que está adaptada a una zona de la zona.
utilizan neuroelectroanestesia y anestesia local. Y pues claramente el animal ya va a eliminar todo ese pus. Eso claramente le va a dar confort porque todo el tiempo para pasar está lleno de pus, genera dolor, genera inflamación y claramente genera peso. Entonces, pues le genera problemas respiratorios. Usualmente esas ondas se dejan más o menos 5 días igual, se hacen lavados periódicos porque lo ideal es eliminar justamente este porque se va a estar produciendo progresivamente y una vez digamos que ya se considera que ese seno está limpio, pues se continúa con terapia sistémica general. Otra afección, aparte de la sinusitis y aparte de la adenitis de vías aéreas superiores, es la afección directa de bolsas culturales. Esta es quizá la presentación más grave, llamémoslo así, porque vamos a ver ahorita que esa bolsa cultural, aparte de funcionarle como un intercambio, mejor dicho, de aire del oído medio con la faringe, lo que permite también es, o mejor dicho no, lo que permite es que por esa misma estructura pasan una serie justamente de accesos vasculares muy importantes que al momento de verse enfrentados, por ejemplo, a procesos de bacterias o procesos de micosis, pues terminan erosionándose y generan problemas, o ya sean de hemorragias, o ya sean de fallas de irrigación nerviosa. Pues la función de la bolsa cultural, básicamente permitir o regular la presión del oído medio con la faringe, permitir la floración del animal y pues termorregular el flujo sanguíneo hacia el capilar cerebral, porque por acá pasa toda la carotidia externa y toda también la jugular interna. Ahí vemos justamente la división anatómica de la bolsa cultural, una parte lateral y una parte medial divididas por los huesos que se llamados. La parte medial que está justamente compuesta por la vena yugular externa, tramo nervioso del facial epigéneo y la carótida externa, y la parte lateral que está inervada por el nervio vago, coloso, el faríngeo, ganglios cervicales, vena yugular interna y con la carótida interna. Todo eso anatómicamente se conoce como el triángulo de Gol y digamos que es la zona anatómica preferencia, por así decirlo, cuando queremos hacer un abordaje quirúrgico dentro de esa bolsa cultural. Hay tres patologías, bueno, 4 patologías, por así decirlo, principales en este proceso de afección directa de bolsas culturales. Uno es el mucocele, otro es el timpanismo, el empiema y la micosis. Sin embargo, esa micosis muchas veces viene acompañada de problemas de hemorragia por la afección directa en toda esa irrigación sanguínea. Mucocele y timpanismo suelen presentarse, pero digamos que su presentación clínica, más allá claramente de generar una inflamación de esa bolsa cultural, pues no hay un compromiso realmente en el animal. Claramente, si es por el timpanismo, que es básicamente aire dentro de él, es demasiado, pues posiblemente va a generar una compresión de lugares anatómicos adyacentes, en la faringe, en la laringe, que claramente van a empezar en un proceso de desconfort. Pero realmente estas dos, pues no tienen un problema agudo, por así decirlo. La entrada de esa bolsa cultural, justamente también con el endoscopio, realmente esa entrada está antes de llegar a toda la parte de la rinoglotis, es como una sábana muy parecido, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, pongámoslo como cuando nosotros vemos, por ejemplo, ese conducto nasolaryngeal del equino en la fosa nasal, así es muy parecido como se puede llegar a observar esa entrada directa a la parte cultural. El empiema es puro pus, digamos que puede estar precedida por enfermedades bacterianas previas, hablando ahorita, por ejemplo, el caso clínico de adenitis. Principal agente causal es Streptococcus equi, ocurre igualmente con la adenitis equina, organismos criógenes claramente que lo que hacen es originar pus dentro de esa bolsa cultural y generar enfermedad bacteriana. ¿Cuál va a ser la sinología clínica de un animal que presenta un proceso de empiema? Pues básicamente la fiebre, un proceso justamente inflamatorio, es parte de toda la psicología clínica adicional complementaria, depresión, disfagia, anorexia, linfadenopatía subclínica, enterofaringia, edemos y estridores a nivel respiratorio. Cuando el problema es crónico, lo que termina originándose son justamente condromitos. Los condromitos básicamente son una formación de una piedrita de pus por un proceso justamente crónico entre la bolsa cultural.
como podemos justamente observar ahí. Ahí está intentando retirarse ese controide de endoscopía, pero es muy grande claramente para que pueda pasar por la abertura de la bolsa cultural de la faringe. Entonces, lo que se hace en esos casos es que si yo puedo retirarlo por endoscopía, tengo ya que acceder de manera parenteral a través del triángulo de Wigmore. Como tratamiento complementario también que se puede utilizar usualmente cuando yo introduzco, en este caso, el endoscopio, acompaño ese endoscopio de una sonda ¿cómo se llaman las sondas que utilizan en humanos para sondaje binario? Es que son gruesas amarillas. Una sonda Foley, se coloca justamente dentro de esa bolsa cultural, se corta la parte distal de la sonda y se deja ahí colgando a través de la fosa nasal. Eso me permite claramente estar haciendo lavados periódicos y estar limpiando o evitando que se siga acumulando ese pus. Cuando tengo problemas ya de controides, cuando tengo problemas, por ejemplo, de micosis, lo que yo opto por hacer, o mejor dicho, lo que se opta por hacer es que accedemos de manera lateral mediante una técnica que se llama la igualdad modificada. El animal está en estación, hay un nivel de analgesia y pues digamos que el laboratorio quirúrgico por esa parte de ahí. Antibióticos utilizo, analgésicos utilizo, claramente también utilizo en estos casos un curetaje completo de esa bolsa cultural y puedo llegar a presentar fechas antisépticas. Sin embargo, una condición como estas, el uso de fechas antisépticas, yo diría que está contraindicado. Recordemos que toda esa bolsa cultural está compuesta por una serie de unidades, una serie justamente de vasos sanguíneos. Entonces, la finalidad de esas fechas antisépticas es generar una irritación en el tejido para evitar o para promover, mejor dicho, la recuperación misma de él. Entonces, ustedes, por ejemplo, tratarían dejando fechas antisépticas en una bolsa cultural que saben que está llena de nervios y llena de vasos sanguíneos importantes. Yo no. Yo lo haría porque seguramente esa misma irritación claramente pues pueda generar problemas ahí a nivel de irrigación nerviosa. Simplemente con un lavado que claramente esté bien fundamentado, hablando específicamente del uso de antibióticos y analgésicos, supongo que es más que suficiente. Lavado con soluciones en aceites también muy importante. Recordemos que este es un mucolítico, entonces también me puede funcionar incluso para permitirme promover mejor la recuperación y limpieza de toda esa bolsa cultural, diluyendo o lisando, por así decirlo, ese controide, y también para quitar todo ese pus que está en la parte. Los retroanalgésicos animales, dopamina, butorfano en animales en estación y posteriormente pues biocaína de manera de bloqueo local para hacer el abordaje. Timpanismo es común que se presente, usualmente no, se presenta de manera congénita, más que todo en fotos, es un timpanismo en la bolsa cultural, esto está lleno de aire, así como está, sí se vuelve un problema en estos animales, porque esto está generando ahí del ojo una compresión a nivel de la laringe y a nivel justamente de la tráquea. Entonces claramente el animal, y aparte también de porciones del esófago, entonces seguramente ese animal está disfágico y también está en un proceso de hipóxico, pues claramente no permite el paso del aire normal. Principalmente pues, se producen animales neonatos, en adultos se puede llegar a presentar, sin embargo, también de la condición para que se presenten adultos es que ellos tengan un historial justamente de infección de vías aéreas superiores. Sin embargo, no es común que tengan problemas compañeros, no son fuertes. Y se ve justamente por una falla en el pliegue cefalofaringeo. Recordemos que ese bolso cultural permite mantener la presión del oído medio, es decir, que tiene una comunicación directa con la faringe, ¿cierto? Entonces, por ahí va a estar entrando y saliendo aire. La etiología clínica, ¿cuál va a ser? El dolor, claramente una tumefacción fluctuante blanda y dolorosa. Al momento de la palpación, pues como es puro aire, esto se hace como un globo. Hay disnea, hay disfagia, claramente puedo llegar a tener animales con neumonías y el proceso se vuelve muy crónico. Como diagnósticos diferenciales en un proceso de empiema, un proceso de timpanismo en la bolsa cultural, pues todo lo asociado a un proceso de afección pues, directa de bolsa cultural, la redundancia, empiema, abscesos a nivel faringeo, adenitis también puedo yo colocar como un proceso de
diagnóstico diferencial con tifanidad orgánica. A diferencia del anterior, este es menos grave, digamos que ahí claramente se ve un abultamiento en todas las partes de profaringia. Sin embargo, podríamos considerar que tuvieran un compromiso completo de estructuras adyacentes. En este caso, lo que yo podría hacer para disminuir ese desconfort en ese animal es perforar esa bolsa muscular de manera percutánea, liberar claramente ese gas y pues justamente el animal va a terminar mejorando. Como es un problema de entrega faringio y ese aire lo que hace es estar ahí acumulado, pues seguramente si yo descomprimo ese aire, posteriormente va a volver a acumularse ahí dentro de él. Luego debería hacer una penetración en ese pliegue para evitar que siga acumulándose. Tratamiento de estos casos, la descompresión. Digamos que a nivel farmacológico realmente no hay nada que hacer, no hay ningún fármaco que me permita la liberación justamente de este gas en esa zona. Digamos que esto es anatómico, por así decirlo, una compañía anatómica que yo tengo que funcionar de manera quirúrgica. Y así es como haremos nosotros una radiografía de la bolsa cultural. La bolsa cultural es solamente esta porción que está aquí y veamos claramente todo el gas o el aire que está ocupando espacio. Aquí vemos que justamente ya hay un compromiso de estructurar nuestra faringe, hablando de tráquea, hablando de esófago, hablando de este caso de la sería caliente o frío. Bueno, en estos casos, temperatura no se podría notar, ¿no? Se supone que tendría que ser caliente, pero no se nota a la palpación. Yo la verdad nunca he visto un coso de esos, un timpanismo. Eso lo hice la literatura, pero yo supongo que tiene que ser una estructura globosa solamente. A diferencia, por ejemplo, de una adenitis, que sí es caliente. La micosis es quizá una de las presentaciones clínicas más severas de la bolsa muscular. Hablamos de micosis cuando tocamos el tema de hongos, ¿cierto? Sabemos que todo tratamiento con hongos justamente es de cuidado porque es muy difícil lograr erradicarlos. Cuando está colonizando la bolsa muscular, lo que hace es adherirse completamente a la pared, generar unas cifras blancas que claramente hacen, en este caso, que sea mucho más fácil dispersión en toda la estructura anatómica de la bolsa muscular. Aspergillus y la toxicidad son los principales que terminan migrando y el problema de micosis. Hay dos presentaciones clínicas, uno es a nivel de hemorragias y otro es a nivel de disfagia. Hemorragias por erosión de arterias, como ya vimos ahorita, las que se encuentran ahí, y disfagia por, en este caso, la ruptura de intervención nerviosa justamente del nervio escumentosofaringio, que claramente impide que el animal pueda emitir correctamente y que ese animal posteriormente va a terminar, ese alimento posteriormente va a terminar yendo al tráquea y generando un pronóstico desfavorable en este paciente. Hay que unas presentaciones justamente clínicas, usualmente viene condicionado por dos tipos de secreciones, un unilateral y otro proceso bilateral. Aparece etiología, digamos que aparece con relación a la micosis de la bolsa cultural. Usualmente yo puedo confundirlo un proceso de micosis con un proceso de empiema, digámoslo por el grado de secreción de su molécula. Sin embargo, la epistaxis y la disfagia son los signos diferenciales de una micosis a un empiema. Hablamos de epistaxis con primera erosión micótica, que puede ser grave si, digamos, la erosión justamente es grave, esta hemorragia es fulminante, termina siendo que el animal muera con una hemorragia fulminante. Y la disfagia por los daños a la rama nerviosa del nervio vago faringio. Esa erosión del nervio vago también puede terminar en un problema de rectificación nerviosa del nervio laríngeo recurrente y en un problema de un caballo roncador que conocemos nosotros como una hemiplegia laríngea. Esta es la compañía de epistaxis, viene dos claramente de miguel alimento y claramente un acompañado de resto de comida industrial. Ambos diagnósticos son justamente favorables, sin embargo considero yo que la disfagia es en este caso el peor de todos, porque aparte de que tenemos sangrado, tenemos afección directa en el sistema nervioso. Y en estos casos, pues ya se complica todo el cuadro del animal.
Ahí tenemos condroides justamente en la bolsa cultural. Todo eso que ustedes ven es una placa microscópica, eso es supremamente, pues ese grado que está ahí es súper crónico. Todo eso blanco está debido al epitelio de la bolsa cultural, probablemente también está debido justamente a vasos sanguíneos. Entonces, al momento de retirarlo, lógicamente va a generar seguramente eso. Por ejemplo, ahí en este caso el paciente se puede intentar hacer tratamiento del animal, hacer labores con antimicóticos, ver qué tan afectado se encuentra esa porción de la bolsa cultural, siempre y cuando no haya erosión. Si hay erosión en estos casos, sí es muy difícil. Dolor paratido, postura normal de la cabeza, exudado nasal, claramente el animal retira la cabeza al momento del contacto porque le duele. Hay un periodo respiratorio anormal, sudoración porque hay dolor, escalofrío porque hay dolor, y puede llegar a tener animales con síndrome de Horner y parálisis facial. Recordemos que el síndrome de Horner está directamente relacionado con qué nervio o con qué par craneal. Con el facial quizá. Cólico claramente, digamos que es como secundario a todo el proceso, digamos, pues, todo el proceso mismo del desconforto que genera claramente ese dolor y pues parálisis facial. Ahí vemos justamente cómo se ve una cultural normal en endoscopía. Vemos justamente la división de una parte anterior y una parte lateral. Vemos una carátida interna y una carátida justamente externa. Y veamos justamente ese grosor de ese vaso sanguíneo y veamos también la gravedad si se lleva justamente comprometido. Aquí lo que van a hacer es justamente un lavado de esa bolsa cultural y una endoscopía de la bolsa cultural para poder hacer un cultivo y poder detectar o poder descartar en sus casos la presencia de Streptococcus secchi. Sabemos que cuando hay Streptococcus secchi directamente lo enfocamos y lo asociamos a vías aéreas superiores. El lavado de la bolsa cultural básicamente es como un lavado regular. Igualmente disponemos de 60 ml de solución salina, inyectamos solución salina, hacemos el lavado de esa bolsa cultural y posteriormente 60 ml inclusive retiramos. Ahí está, justamente ese pliegue que me permite entrar directamente en la bolsa cultural y vemos el epitelioides. Ahí vemos la yugular. La carátida interna está pues, en la parte lateral. Ahí va la inclusión de líquido. Ese tubo es muy pequeño, usted lo puede ver casi como una sonda en el atol, y ese va a través del endoscopio. Introduce el líquido, saca el líquido, básicamente es como una especie de flujo. Y posteriormente pues, se manda al laboratorio y el laboratorio se encarga de los resultados. Diagnóstico diferencial, hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Recordemos que tenemos epistaxis por hematomas nasales, entonces puede ser un diagnóstico diferencial. Hematomas hemorroidales, el hematoma hemorroidal genera epistaxis, hemorragia nasal. Neoplasia faríngea, cuerpos extraños en bolsa cultural, no es común que se presente, pero lo puede relacionar, por ejemplo, con la formación de controles y micosis de la bolsa cultural. Ya eso también digamos que no acompañó toda la análisis del examen endoscópico radiográfico y pues tener en cuenta la disfagia. Quizá la disfagia sea el diagnóstico diferencial, por así decirlo, en el animal, que me va a poder, digamos, dar específicamente qué es lo que tengo si yo no tengo un endoscopio. Hay anemia, hipoproteinemia, infecciones secundarias, sensibilidad a la hepatitis, lesión diftérica. Esa lesión diftérica básicamente son lesiones ulcerativas que se producen muy parecidas, por ejemplo, a lo que vimos nosotros en el caso de la anemia.
así que está como erosionado justamente ese tejido, es una lesión sistémica, reducción del espacio aéreo, reacción fibroscópica, sangre con ruptura de epistasis y síndrome, y bueno, y afección directa en el sistema nervioso. El tratamiento para esto, ¿cuál va a ser? El uso pues, de antifúngicos. Esto claramente se administra de manera local y de manera pues, sistémica, vía oral. Antibióticos, el uso de líquidos polibióticos, porque seguramente un animal que una terapia en estos casos de complemento, de soporte justamente de líquidos. Transfusiones sanguíneas, si es necesario. Veamos que, a diferencia de una hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, este proceso es mucho más severo, por así decirlo, mucho más crudo por el compromiso a nivel, en este caso, vascular. No es lo mismo que se rompa un capilar a que termine rompiendo una arteria. Entonces veamos justamente que aquí sí podemos soltar o realizar, por ejemplo, una transfusión sanguínea. Aquí podemos también utilizar sondas nasogástricas para poder registrar al animal y también para corregir problemas, por ejemplo, de cólico, y pues también lavados con solución y antimicótica a través claramente de la endoscopía. Este caso crítico es un caballo de 12 años que presenta pistachios. ¿Alguien alguna pregunta de esto? No. Este caso crítico es un caballo de 12 años que presenta pistachios bilateral, secreción nasal, el examen clínico, hay disfagia, resto y comida en hollares, dos veces que está alimento, estilos traqueales sin alteración pulmonar. A la endoscopía observamos lo siguiente: placas de color verde blanquecino, y también observamos formación justamente de hifas en toda la parte de la bolsa muscular. Diagnóstico clínico positivo para un paciente con glucosa en la bolsa muscular. Aparte tenemos una hemorragia de la laringe izquierda y con un desplazamiento de palabra. En principio ya tenemos afección también de toda la irrigación nerviosa. A la necropsia observamos restos de material vegetal en la tráquea y muestra para clínico. ¿Por qué necropsia? Porque realmente cuando hay invasión, en este caso micótica, en la bolsa muscular, es muy complicado poder retirar ese hongo que está creciendo ahí. Ahí tiene que ser mucho compromiso por parte del propietario y pues también, digamos, la inversión misma del medicamento y claramente la hospitalización también requiere tiempo para poder, en este caso, retirarlo. Recordemos que el tratamiento micótico tiene una duración mínima por un mes, mes y medio, 2 meses. Y claramente tenemos un animal también que tiene un compromiso directamente ya a nivel de los nervios. Entonces, también eso genera un problema más allá monetario para el tratamiento sistémico para el animal. Dejamos hasta acá, vemos la parte de neumonía y continuamos la próxima clase. ¿Sí? Bueno, la neumonía ya la hemos estado nosotros hablando realmente, ya hemos estado viendo qué tipos de neumonía se presentan, ya vemos en cuánto es más grave que se presente. Usualmente animales jóvenes son mucho más susceptibles a este tipo de neumonía. Hay diferentes agentes causales que terminan generando este problema de neumonía, dependiendo claramente del simple timing que es el animal, que es la etapa en la que se encuentre. Sin embargo, pues sabemos de antemano que el principal agente patógeno cuando se presentan en ustedes un animal con Rhodococus equis, ustedes ya saben que ese animal probablemente tenga una neumonía ocasionada por Rhodococus equis. Si un animal equino, por ejemplo, se presenta con un problema de pastelera o por ejemplo también como se le ocurre con el Streptococcus, ustedes ya saben que probablemente ese animal tiene un problema de neumonía con una agente bacteriano de eso. Este tipo de neumonía en los animales neonatos sabíamos que es de gravedad porque genera una serie justamente de segregación de cascadas inflamatorias, de complementos, justamente quimiotaxis, y que claramente se incapacitan y se ven incapacitados para que el animal pueda responder con un aparato de fenómeno agudo, y claramente porque al no tener toda esa carga inmunológica completa y tampoco desarrollada, pues no va a tener la suficiente carga de macrófagos alveolares que van a poder combatir ese problema que está originando este problema de neumonía.
Enfermedades ascendentes y descendentes, como comentábamos ahorita, ascendentes, poli, Klebsiella, estos son básicamente toda la serie de patógenos oportunistas. Recordemos que hablábamos, en este caso, de manera ascendente cuando ingresan de manera de abajo hacia arriba, usualmente con infecciones, por ejemplo, de ombligo. Descendentes cuando ingresan de arriba hacia abajo. Neumonía por de unos 6 meses, principalmente Streptococcus y Rhodococcus, son los principales. Claramente hay una serie de adaptaciones virales también que pueden llegar a predisponer esta afección de neumonía en animales neonatos. Y neumonías intersticiales usualmente suelen ser esporádicas. Hablamos de intersticiales es cuando afectan solamente porciones, por así decirlo, exteriores del palito neumático, pulmonar, y generan procesos respiratorios, digamos, fiebre, distrés respiratorio, pero suelen ser estacionales, por ejemplo. Ahí tenemos justamente cómo se entra sobre un proceso de neumonía, y es justamente la formación de consolidaciones pulmonares, consolidaciones pulmonares a nivel de radiografía, formación de patrones que parecen casi como bronquiales, ¿cierto? Aquí básicamente es lo que ya comentamos, neumonía en potros, formas ascendentes, principalmente por flebitis, totalmente focal. ¿Focal por qué? Por el contacto directo que tiene esto con los enfermos, justamente al sitio de infección, siempre se afecta una porción en estos casos de la más caudal del pulmón, caudoventral por lo general. Descendente es más peligrosa porque ingresa por vías aéreas y claramente permite la diseminación completa del agente patógeno en toda la parte bronquial y toda la parte traqueal del animal. Eso permite claramente que empiece su diseminación completa y su focalización, a nivel de este caso, del agente patógeno en la vía aérea, mejor dicho, de la parte cardiac, medial y ventral justamente del pulmón. Agentes patógenos que ya vimos ahorita que pueden terminar generándolo, algunos son saprófitos o viven normalmente en la parte natural, son naturales de la parte respiratoria. Sabemos que los Streptococcus epidérmicos y Rhodococcus son los principales que tienen los problemas de neumonía. Rhodococcus secundarius, la neumonía en potros es el principal agente, en su caso es causal, así como se ve justamente en la citología. Rhodococcus, coccus es un coco y se ve justamente con la forma de coco. Usualmente se presentan estos casos en lugares que se encuentren contaminados con heces, los animales que claramente previamente estaban infectados y pues por consiguiente van a permitir la infección hacia el animal neonato. ¿Cuál va a ser la característica en estos casos, digamos, de este Rhodococcus o por qué va a ser la facilidad en la que puede generar este Rhodococcus en toda la parte pulmonar del animal? Por la segregación justamente de esto, peroxio-nitrito. Este peroxio-nitrito, digamos que viene dando el metabolismo que se conoce como especie reactiva de oxígeno, lo que se conoce como ROS. El ROS, digamos que es condicionado por el tipo que se hace justamente de agentes bacterianos. Y claramente porque los macrófagos son insuficientes, pues sirven de ayuda, por así decirlo, a que ese agente patógeno pueda, en este caso, liberarse. Al liberarse claramente, pues no tiene el cambio de oxígeno, permite claramente la formación, liberación y liberación, en estos casos de ese peroxio para que ese Rhodococcus pueda replicarse en toda la parte caudal donde se está alojando, principalmente alveolos, que es básicamente una unidad funcional del pulmón. Psicología clínica, toda la sociedad justamente a un proceso respiratorio, disfluorescente, letargia, fiebre, taquicardia, de formas altas y claramente un exudado más alto que podemos observar en el pulmón de esto. Muchas veces cuando el proceso vuelve crónico, ese moco que saca el animal termina siendo deglutido y puede llegar incluso a tener problemas también a nivel enterico por la colonización bacteriana, no solamente en el pulmón, sino también en este caso cuando ya tenemos ya los sistemas afectados, pulmón y posiblemente intestino. ¿Cómo diferencio la bronconeumonía de la neumonía? ¿A la qué? A la neumonía. Porque de la gravedad. Cuando hablábamos, recuerdas que hay dos tipos de neumonía, una lobular y la bronconeumonía. La bronconeumonía es justamente cuando afecta toda la parte, no solamente superior, sino también la bronquial. Entonces es más multifocal. La semiología clínica va a ser mucho más afectada. Por ejemplo, en una radiografía de estas, no verías una consolidación pulmonar localizada a nivel de los lóbulos
dorsales o ventrales del pulmón, sino que veías todos unos bronquios que están afectados, están fibrosados. Entonces digamos que la forma de identificarlo es mucho más grave que la neumonía, que una neumonía normal, una neumonía global. La presentación clínica es mucho más grave, el animal está tratando un desastre respiratorio mucho más fácil y incluso puedes ver que también a nivel de hipoxia, o mejor dicho, puede ser que está mucho más hipóxico que el animal, una neumonía nada más ventral. Viene acompañado de secreción nasal, viene acompañado claramente de estertores a nivel pulmonar. Y al momento, por ejemplo, de hacer la percusión y explotación de ese pulmón, en todo el campo pulmonar suele estar en este caso matizado o compactado, a diferencia de un lobular. Usualmente tú cuando estás lobular haces por el barrio del pulmón, notas que en la parte cráneo y en la parte medial no hay ninguna alteración, pero cuando llegas a esa parte ventral notas que ese pulmón se escucha un poco más fibrosado, que justamente es esa zona donde hay infecciones pulmonares. Diagnósticamente, al momento de una explotación en un problema de neumonía, cualquier campo que escuches, vas a escuchar estertores pulmonares. Diagnóstico, pues digamos que la psicología clínica del animal, realmente el hemograma pues me va a permitir confirmar todo un proceso inflamatorio, todo un proceso justamente infeccioso. La ecografía me va a permitir ver el grado de la afección directa en el pulmón, y la radiografía pues digamos que también. Entonces, yo considero un cultivo bacteriológico teniendo para ver qué tipo de agente está generando eso. Exceso de fibrinógeno sabemos que está asociado a un proceso de inflamación y pues define también de la fibrosis y consolidaciones pulmonares. Leucocitosis claramente origina un proceso asociados a compañeros de procesos de infección. Ultrasonido, de toda la parte pulmonar, veamos el parénquima pulmonar cómo se pierde, o sea, realmente podemos decir que estamos viendo ahí un hígado, ¿no? Se ve muy parecido a lo que es un hígado. Y vemos incluso que también pocos absedativos, podríamos decir, en ese pulmón ocasionado por la gravedad de la infección. Ahí vemos justamente la formación de líneas B, esas líneas B, recordemos, que son ocasionadas como respuesta a procesos, en este caso, de fibrosis a nivel del pulmón. Tratamiento, pues toda una serie de antibióticos de un espectro. Es un agente bacteriano, tenemos que aplicar una terapia antibiótico, una terapia fundamental, es decir, pues que abarque solamente todo el problema sistémico del animal. Nutrición, hidratación y claramente proveer al animal un ambiente fresco y ventilado. Así respiratorios por una semana. El sistémico usualmente lo envías por una semana. Ya tú puedes continuar por 2 semanas y media el local. El local me refiero es nebulizaciones, o tratamientos por vía oral. Caso clínico, otro inicio de terapia presentado para los flebitis con el proceso local, se realizó curación y cultivo sin ningún hallazgo. Se aplicó a domicilio y penicilina muscular por 4 días, sufre una fractura y se lleva al hospital. Se observa lo siguiente: un animal que presenta una secreción bilateral purulenta, tos, fiebre, linfocitosis y neutrofilia. ¿Por qué creen que un animal que llegó con una fractura terminó generando todo un cuadro respiratorio? Claramente es un cuadro de neumonía ascendente, ¿no? Un animal que presentó un problema con flebitis, no se hizo quizá el diagnóstico preciso, por así decirlo, simplemente se quitó el problema de inflamación, se limpió el animal y se mandó así para la casa. Llega claramente a la clínica veterinaria y es cuando se fractura, pero seguramente ese animal, en todo ese tiempo que duró en el lugar en que estuviera, en la pecera, en la cabina en la que estuviera, ya había puesto un problema septicobásico ocasionado por los mismos, que teníamos claramente ese problema respiratorio. El problema, digamos, de importancia, pues no fue la fractura. Bueno, sí, por eso lo llevaron, ¿no? Pero seguramente ese animal, al pasar los días, ya presentado todo, ya presentado secreción completa y no le prestaron atención. Un patrón justamente lo que habla, como vemos aquí. ¿Listo? Pues muchas gracias. Recuerden que la próxima semana tenemos el